¿Sabías que el movimiento de cámara puede cambiar por completo lo que sientes al ver una escena? En este video te voy a enseñar los movimientos cinematográficos de cámara y cómo aplicarlos con inteligencia artificial al momento de animar nuestras imágenes. Hola, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Rodrigo Salazar y estoy muy emocionado de compartir con ustedes los distintos movimientos de cámara cinematográficos. Me lo estuvieron pidiendo muchísimo en los comentarios y pues ya estamos aquí con este video bastante esperado, espero que les guste y vamos a darle, vamos a ver distintos ejemplos visuales y cómo aplicar estos movimientos de cámara a la inteligencia artificial y cómo incluirlos en nuestros prompts. Y bueno, para estas pruebas utilicé dos herramientas, utilicé Google Veo 2 y Luma AI para hacer estas animaciones. La verdad es que los distintos planos probé con ambas para ver con cuáles quedaban mejor. Y la ventaja que tiene Luma es que tiene una selección de distintos movimientos de cámara ya prearmados, entonces tú puedes seleccionar y después nada más escribir tu prompt. Y en VO2 es un poco un proceso más artesanal de tú escribir el prompt, pero la verdad es que ambos funcionan bastante bien y pues lo dejo a criterio de ustedes. La verdad es que en mi opinión Google VO2 da resultados muchísimo más realistas, pero Luma AI nos ayuda a tener un poco más de control en tema de movimientos de cámara, ¿no? Entonces, pues vamos a ello. Antes de empezar, quiero agradecerles y me gustaría muchísimo que se suscribieran al canal y me comentaran qué tipo de tutoriales les gustaría ver más adelante. Y también les quiero comentar que voy a estar compartiendo todos los documentos que vean en los distintos videos en un grupo de Telegram que ya abrí por acá para hacer una comunidad mucho más unida. Y en este grupo vamos a estar compartiendo distintos tips, voy a estar compartiendo de mi día a día y cosas que no puedo compartir tan masivamente aquí en YouTube. Entonces, si te interesa mucho la inteligencia artificial y quieres formar parte de una comunidad muchísimo más cerrada, te recomiendo que te unas, el link se los dejo aquí en la descripción y bueno, vamos a empezar. Los movimientos de cámara son el desplazamiento ya sea físico o virtual de una cámara en una escena para generar alguna emoción, algún ritmo o incluso tener narrativa visual. Desde un paneo sutil, un zoom in, un tilt, que todo esto lo vamos a ver en el video. Y pues básicamente es lenguaje cinematográfico, ¿no? Y la ventaja de las animaciones con inteligencia artificial es que tú controlas el movimiento y que puedes hacer cosas bastante poderosas como las que vamos a ver a continuación. El primer movimiento que tenemos, que como tal no es un movimiento, es nuestra cámara estática o un static shot, que básicamente la definición es un plano estático, un plano fijo, en donde la cámara no se va a mover en absoluto y básicamente lo que va a evocar es una sensación de contemplación o realmente enfocarnos en el movimiento de nuestros personajes, nuestro sujeto, de todo el entorno y qué es lo que está sucediendo. O también puede ayudar a generar tensión. En las películas de terror se utiliza muchísimo antes de que suceda algo, esta cámara fija en la que estamos esperando a que nos espanten, pero nada más no sucede. También es muy útil para ese tipo de cosas. Y también funciona para mostrar objetividad o frialdad y da una sensación de distancia emocional, ya que la ausencia de movimiento hace que haya cierta distancia en cuanto a las emociones, ¿no? Y para esta prueba utilicé el prompt que vemos acá para la imagen y básicamente es una chava meditando en su casa. Realmente el movimiento es muy sutil, también el de ella es muy sutil, los movimientos que hace, está respirando y básicamente lo que quiere evocar esta imagen es calma, ¿no? Entonces este fue el resultado, me gustó muchísimo cómo quedó y la imagen también tiene una estética bastante retro, bastante cool que me gustó muchísimo, entonces también les dejo aquí el prompt de la imagen en la parte de arriba y abajo vamos a ver el prompt del video para que ustedes también puedan ver más o menos cómo armé estos prompts y también los puedan aplicar en sus propias imágenes. Y bueno, vamos con el siguiente movimiento, el paneo. Hay paneo hacia la izquierda y a la derecha y básicamente lo que es un paneo es un movimiento horizontal de cámara desde un punto fijo, entonces la cámara se va a mover de esta forma si es a la izquierda y si es a la derecha de esta forma y básicamente la cámara lo que va a hacer es moverse así, pero va a estar en el mismo punto fijo, entonces va a ser una onda así, por ejemplo, esto es un paneo y esto es un paneo. Y bueno, ¿qué significa o qué es lo que evoca un paneo? Pues realmente es exploración o revelación de alguna cosa. Entonces, por ejemplo, si nuestro sujeto está así centrado y está viendo algo de su lado derecho, por ejemplo, la cámara se puede mover de ese lado y nos va a revelar cierta cosa, también para generar cierta continuidad espacial o también para tener una narrativa fluida sin tener la necesidad de tener algún corte que no sea muy necesario en nuestra secuencia, ¿no? Y básicamente pues aquí en esta prueba utilicé por ejemplo esta imagen de una chica viendo un incendio y la cámara se ir moviendo lentamente a la derecha para mostrar más parte del incendio
Y esta otra prueba que hice fue esta chica, un paneo a la izquierda, y entonces la chica está viendo algo por ahí, la cámara se va moviendo lentamente y ve a sus compañeras también llenas de sangre. Entonces esto también funciona mucho como para revelar en películas de terror y de pronto pueden ser más rápidos, pueden ser más lentos, dependiendo de la sensación que nosotros queramos transmitir. Ahora vamos con el dolly in o push in, que aquí es donde la cámara se desplaza físicamente hacia adelante. No es lo mismo que un zoom, vamos a ver más adelante lo que es un zoom, pero aquí la cámara se va a mover literal físicamente hacia adelante. Y normalmente se llama dolly porque en los sets de cine se tienen unos rieles a los cuales se le llama dolly y ahí se monta la cámara y entonces van empujando la cámara y se va moviendo hacia adelante el dolly in, y el dolly out lo vamos a ver ahorita también. Y básicamente el dolly in se centra en enfatizar emociones o revelar distintos detalles o tensión. Generar tensión también si es muy lento. Bastante útil también, ¿no? Lo que va a evocar un dolly in es intimidad, revelaciones emocionales, también es una toma, ahora sí que es un movimiento que nos ayuda muchísimo a conectar con el personaje. Entonces mientras más se va acercando a la cámara podemos transmitir distintas emociones y también dependiendo de la velocidad también se puede generar bastante tensión en nuestro sujeto. Y también nosotros podemos entrar básicamente en la psique de nuestro personaje o en la mente de nuestro personaje, que también es muy útil y lo vemos muchísimo en las películas, ¿no? Entonces para la primera prueba utilicé ahora sí que esta toma general de este personaje que está viendo el horizonte y la cámara se irá acercando poco a poco hacia enfrente. Y aquí tenemos pues los prompts, como les comenté, el de arriba es el de la imagen y el de abajo es el del movimiento. Y ahora vamos con el dolly out, que es un poco el movimiento opuesto, que la cámara se aleja físicamente del sujeto y abre el encuadre y este funciona para darnos más contexto y situarnos en el espacio. Entonces, por ejemplo, podemos tener una toma muy cerrada y la cámara se puede ir alejando poco a poco para poder tener más contexto de dónde está el personaje, o también nos puede ayudar a generar una sensación de soledad, aislamiento o desconexión de nuestro personaje o también algún giro narrativo, por ejemplo. Y aquí tenemos a nuestro personaje sentado en una banca y la cámara vamos a ver cómo poco a poco se va a ir alejando, ¿no? Entonces este es otro movimiento que me gusta muchísimo porque también te ayuda a poder mostrar la inmensidad del espacio y es un movimiento muy bonito. Ahora vamos a ir con tilt up y down, que aquí básicamente es cuando vamos a tener nuestra cámara en un punto fijo y la vamos a tiltear hacia arriba o hacia abajo. Vamos a hacer una prueba rápidamente. Esto es un tilt hacia arriba y esto es un tilt hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que va a evocar nuestro tilt? El tilt up hacia arriba va a ser para revelar algo imponente o generar alguna admiración hacia algún sujeto. Y el tilt down va a ser para mostrar vulnerabilidad o generar o mostrar algún tipo de contexto en nuestra imagen. Entonces, por ejemplo, si yo estoy aquí leyendo un libro, si hacemos un tilt down, vamos a poder ver el libro o qué es lo que está haciendo nuestro personaje, por ejemplo, escribiendo. Y hacia arriba, pues podemos ver, no sé, si nuestro personaje está viendo hacia arriba, también podemos hacer un tilt up para ver el cielo y así saber qué es lo que está viendo nuestro personaje. Entonces, estos movimientos van a evocar asombro, pueden evocar también escala o dimensiones de las cosas que estamos viendo, dominio y pequeñez. Si hacemos un tilt hacia abajo, podemos ver a nuestro sujeto más pequeño, entonces ahí está un poco imponente, y viceversa, si lo hacemos hacia arriba, pues también impone muchísimo lo que estamos viendo hacia arriba, ¿no? Entonces también se puede hacer una revelación progresiva hacia arriba o una revelación hacia abajo, y también puede generar cierta conexión entre nuestro personaje y el entorno. En esta prueba que hice por acá, tenemos a nuestro personaje agarrando una roca y poco a poco la cámara se va a ir tilteando hacia arriba para revelar su rostro. Y en esta otra prueba del tilt down, vamos a tener lo opuesto, que va a estar primero nuestro personaje andando en bicicleta, poco a poco la cámara va a ir bajando y vamos a ver ya un poco su cuerpo completo y cómo está agarrando el manubrio de la bicicleta. Ahora vamos a ir con el pedestal hacia arriba y el pedestal hacia abajo, que básicamente lo que va a hacer este movimiento es que la cámara se va a mover totalmente verticalmente hacia arriba o hacia abajo. Entonces lo que va a hacer esto es que va a mantener el mismo eje y el mismo encuadre. También se puede tener ciertas variaciones, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero básicamente
Funciona igual para revelar o seguir algún tipo de movimiento, y hacia abajo puede mostrar, ahora sí que descendiente, para mostrar la altura de algún personaje, o revelar algún tipo de contexto, o también para mostrar algún descenso emocional o físico. Por ejemplo, tenemos luego distintas tomas, por ejemplo, cuando noquean a Rocky, que puede bajar la cámara directamente hacia donde está su cara en el ring, y también ahí muestra pues cómo hay esta cierta decadencia, ¿no? Aquí tenemos el pedestal up, que vamos a ver cómo poco a poco se va a ir subiendo la cámara y vamos a ir viendo un poco más de nuestra escultura de la cara que está aquí en el bosque, que la verdad es que fue una prueba que me gustó muchísimo cómo quedó. Y para el pedestal hacia abajo tenemos a nuestro personaje en un, ahora sí que viendo la ciudad desde arriba en una valla, para generar esta sensación de vértigo un poco, y vamos a ver cómo la cámara va bajando poco a poco, hasta dejar de ver a nuestro personaje. También para evocar esta sensación de escala de en dónde está nuestro personaje, y también situar al espectador en las alturas, por ejemplo, ¿no? Y la verdad es que esto es bastante útil también para generar esta sensación de vértigo. Ahora vamos a ir con un truck que puede ser a la izquierda o a la derecha, y básicamente va a ser un traqueo horizontal en el que va a ser un movimiento lateral de nuestra cámara, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, para seguir a algún personaje o algún sujeto, algún vehículo. En las películas de acción se muestra muchísimo en cuando corren los personajes laterales, van siguiendo así, y normalmente esto también se puede hacer con algún dolly, o también pues normalmente vemos a los camarógrafos corriendo totalmente horizontalmente para capturar el momento de un ángulo lateral, ¿no? ¿Qué evoca? Pues es un seguimiento bastante elegante. La verdad es que es muy fluido y puede funcionar mucho para secuencias de acción, como les mencionaba. También podemos ir descubriendo algún espacio progresivamente, y podemos también aquí tener cortes, o sea, evitar cortes no necesarios y tener una secuencia narrativa muchísimo más fluida, ¿no? Entonces aquí tenemos un seguimiento de nuestro personaje caminando. Básicamente la cámara lo va a ir siguiendo, lo va a ir siguiendo, y me gusta muchísimo la parte en la que puedes tú incluir como estos elementos en primer plano. Por ejemplo, estas columnas que vemos que van atravesando y la cámara lo va acompañando. Eso hace que se vea muy cinematográfico y añade un poco de profundidad a nuestra imagen. Entonces también les recomiendo que prueben ese tipo de dimensiones en sus imágenes. Y aquí tenemos otro un poco más sencillo, siguiendo este vehículo estilo Mad Max, también nada más que del lado izquierdo, y básicamente eso es lo que es un traqueo hacia la derecha y hacia la izquierda, o el movimiento truck como tal, ¿no? Ahora vamos a ir con un movimiento de órbita, o un orbit igual hacia la izquierda o hacia la derecha, y básicamente lo que va a hacer este movimiento es girar alrededor de nuestro sujeto, manteniéndolo en el centro del encuadre. Y esto evoca cierto poder, introspección o epicidad, ¿no? La verdad es que las tomas estas de órbita normalmente son como tomas que se hacen hacia los héroes para ponerlos como en un pedestal, y la verdad es que es un movimiento muy bonito que añade mucha profundidad y mucho volumen a nuestras animaciones, ¿no? Entonces le podemos dar protagonismo a alguien si utilizamos este tipo de movimientos, mostrar el contexto, mostrar, por ejemplo, no sé, el traje del superhéroe sin necesidad de cortar. Y también crea un movimiento muy inmersivo, porque ya no solo es algo muy lateral, muy de frente, muy hacia adelante, sino que también ya tenemos esta cierta órbita, y al momento de girar la cámara pues se mueve todo el fondo de una forma muy inmersiva. Y entonces aquí tenemos una órbita hacia la izquierda, que tenemos a nuestro jugador de básquetbol sosteniendo un balón, y entonces le agrega este dramatismo y este movimiento que hace que se vea muchísimo más épica la toma. Y aquí tenemos ahora también una órbita hacia la derecha con nuestra modelo, que también tiene como estos brazos robots atrás, y entonces también eso hace que se vea bastante poderosa e imponente. Ahora vamos a ir con un rol, que básicamente lo que va a hacer el rol es que la cámara va a girar sobre su propio eje en un ángulo de 180 grados y va a ir dando ciertas vueltas, ¿no? La verdad es que este movimiento me gusta muchísimo porque agrega también como mucho dinamismo a las escenas y no es tan común verlos. Entonces la verdad es que es bastante bueno y hace que nuestro horizonte se incline por completo. Entonces también nos puede dar esta sensación de caos y representar como esta inestabilidad emocional en nuestros personajes, ¿no? Entonces también da como una especie de volteo visual. En la película de Inception lo utilizan también muchísimo cuando se doblan, por ejemplo, las paredes y demás, o cuando van corriendo los personajes, y siento que agrega muchísima... no sé, como que le agrega muchísima carnita a la animación, y podemos jugar muchísimo con esto, ¿no? Algunos tips que les puedo dar es poner como tal en su prompt el camera roll o rotating camera along Z-axis. La verdad es que estas keywords ayudan muchísimo a que nuestra IA aprenda y entienda un poco mejor
el tema de este movimiento. Y ayuda muchísimo que nuestro entorno tenga líneas horizontales para que el momento que vaya girando nos ayude como a deformar esto y generar esta sensación de caos que les menciono, ¿no? Aquí tenemos nuestro rol hacia la izquierda, que va a ser este astronauta que está en esta especie de cuarto con una piscina, y vamos a ver cómo la cámara se va acercando hacia él dando como estos giros, y la verdad es que me gustó muchísimo este resultado. Y aquí tenemos otro que es como para evocar un poco más de caos, que va a ser ahora hacia el lado derecho. Y la verdad también me gustó muchísimo porque aquí en este hotel como que nuestra modelo se ve que no le está pasando tan bien, y creo que también agrega muchísima profundidad a la emoción, y creo que ayuda a transmitir esta inestabilidad bastante bien. Ahora vamos con un plano que es bastante conocido y se utiliza en muchas películas como para dar esta sensación de mareo, confusión e impacto emocional. Se llama el Dolly Zoom, que fue un efecto que creó Alfred Hitchcock en su película de Vértigo. Y que básicamente lo que es hacer un dolly y un zoom al mismo tiempo en direcciones opuestas. Puede ser ahora sí que un dolly out y un zoom in, o un dolly in y un zoom out. Y va a generar esta sensación de vértigo, ¿no? Un plano muy famoso, además de la película de Vértigo, es en Tiburón, cuando justo está el personaje sentado en la playa y ve al tiburón, y entonces el fondo empieza a hacerse como más plano, y genera esta sensación de mareo que es bastante buena, ¿no? Y la verdad es que se puede generar muy bien. Justo Luma AI tiene como esta opción de ponerlo, y tenemos aquí el resultado. A mí me gustó muchísimo cómo este caballero se empieza a distorsionar todo el fondo, y entonces empieza a generar esta sensación de mareo y de como desmayo. Me gustó muchísimo cómo quedó, y se puede jugar mucho, mucho, mucho con esto. Entonces también les recomiendo muchísimo que la prueben. Y también tenemos el zoom in y el zoom out. A diferencia del dolly, el zoom básicamente va a ser un efecto óptico. Entonces lo que hace el zoom in es un acercamiento visual meramente utilizando el lente, o también se puede hacer de forma digital. Y realmente esto se hace mucho para aumentar la tensión dramática de una escena. Y en las telenovelas es muy, muy usado este recurso. Entonces, por ejemplo, primero tenemos como la toma muy abierta, y de pronto, no sé, María Eugenia dice algo y se hace un zoom bastante rápido como a su rostro, y ahí empieza como la canción de tensión, por ejemplo, ¿no? En la televisión se utiliza muchísimo el zoom, y en cine se suele utilizar más el dolly, ¿no? Pero la verdad es que también es un recurso muy bueno de utilizar, y vamos a ver los distintos ejemplos, ¿no? El zoom in es justo para aumentar la tensión de una escena, y el zoom out es para alejarnos de la imagen y generar como esta sensación de aislamiento, soledad, o también para dar más contexto de la escena, que por ejemplo podemos tener una toma muy cercana de algo y queremos mostrar el contexto de toda la escena, entonces hacemos un zoom out bastante rápido, ¿no? Aquí tenemos un zoom out, que va a ser nuestro astronauta, que vamos a tenerlo muy de cerca, y después poco a poco se va a ir alejando la cámara. Y vamos a tener el contexto completo de el espacio, ¿no? En donde está, que está muy aislado, y es lo que les mencionaba, que sirve para alejarnos del personaje y mostrar su soledad. Y el zoom in, pues es todo lo contrario. Tenemos una toma muy abierta y se va a acercar muy, muy rápido hacia el rostro o hacia el elemento que nosotros queramos acercarlo. La verdad es que también es una herramienta muy útil, y pues creo que este es un movimiento de cámara que todos conocemos, ¿no? Ahora vamos con un tracking shot que, a diferencia de los trackings de derecha a izquierda, este te puede hacer de frente, de espaldas, lateral. Ahora sí que básicamente un tracking shot es una toma de seguimiento, y consiste en mover la cámara físicamente junto con el sujeto, sea el sujeto que sea. Entonces puede ser un tracking shot, no sé, de un chef cortando, y podemos traquear cómo está partiendo con el cuchillo, o cómo está, no sé, salteando alguna pasta o algo así. O también podría ser un sujeto caminando, como el ejemplo que les traigo por acá. Y básicamente este tipo de plano los que va a transmitir es presencia y continuidad y conexión con nuestro personaje. Entonces también nos va a dar como contexto de hacia dónde va, y la verdad es que es un recurso que se utiliza muchísimo en las películas, de tomas pues siguiendo a la gente mientras va platicando, o de espaldas y demás. Y nosotros para esta prueba tenemos un tracking shot de este guerrero, mientras va caminando como en este espacio en ruinas. Me gustó muchísimo cómo quedó. Este fue en VO2, y la verdad es que el resultado me gustó muchísimo. Entonces también aquí les dejo los prompts para que los revisen. Y por último tenemos nuestras tomas aéreas, que como tal este no es un movimiento de cámara, sino es más como un tipo de plano, que también les recomiendo muchísimo. Si no han visto el video de tipos de planos, ahí me clavé muchísimo
con mostrar los distintos tipos de encuadres, tipos de emplazamientos de cámara, para que también puedan armar sus prompts de mejores forma y entonces pueden revisar primero ese para generar sus imágenes y después aplicar los movimientos de cámara para tener ahora sí que imágenes muchísimo más profundas y al momento de animar contar historias muchísimo más redondas con una narrativa y un lenguaje cinematográfico muchísimo más profundo, ¿no? Y bueno, como tal el plano aéreo, que puede ser como un plano de dron, básicamente es un plano que va a mostrarnos desde el aire algún contexto, ¿no? Desde un paisaje o algún seguimiento, no sé, de un coche deportivo en la ciudad. Básicamente una toma aérea es una perspectiva desde arriba, puede estar picada, puede estar totalmente cenital. Y lo que nos va a mostrar es básicamente el contexto aéreo y una vista desde arriba para mostrar ahora sí que la grandeza del lugar y el entorno en el que estamos. Y nosotros hicimos por acá esta pequeña estructura zen en una isla. La verdad me gustó muchísimo cómo quedó. Y la animación es bastante bonita, entonces también podemos hacer este tipo de tomas muy cinematográficas desde el aire, que pues es una perspectiva de dron, sin necesidad de tener un dron, ¿no? Entonces podemos jugar también con ciudades cyberpunk, por ejemplo, y tener como drones cyberpunk, y se puede jugar incluso con el tipo de toma, podemos poner solo toma aérea o también en nuestro prompt podemos poner drone FPV para hacer tomas muchísimo más rápidas y dinámicas y hasta incluso de seguimiento en secuencias de acción, ¿no? Entonces, la verdad es que las posibilidades son infinitas. Y bueno, básicamente esos son los movimientos de cámara que les traía para hoy. Espero les haya servido la información. Y como les comenté al inicio del video, si quieren unirse al grupo de Telegram, ahí les voy a compartir este documento para que lo tengan, lo puedan descargar y lo puedan aprovechar y también se puedan detener a leer los prompts y lo tengan ahí a la mano en cuanto ustedes estén haciendo las pruebas que crean necesarias. Y pues nada, quiero agradecerles muchísimo por todo el apoyo que me han estado dando. Déjenme en los comentarios qué otro tipo de videos les gustaría ver. La verdad es que Google ha estado con todo dándole a la IA, entonces también tengo por ahí planeado hacer un video de cómo hacer imágenes con Whisk, que subí uno hace como un par de meses, pero la verdad es que Whisk ha cambiado muchísimo y ya también se puede animar dentro de Whisk y al día tenemos 10 generaciones de video gratis, entonces también si les interesa cómo aprender a animar en Whisk, también sin problema lo podemos hacer. Y nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias por todo y pues gracias por llegar al final. Nos estamos viendo.